todos los que son aspirantes a la Escuela Normal del Estado de Querétaro. Les quiero explicar uno de los módulos específicos del Exani 2. En el video número 1 les grabamos el tema del Exani 2 en términos generales para que supieran las condiciones, la estructura, los contenidos de manera muy general. Hoy específicamente vamos a abordar este tema de lo que es la psicología. La psicología es una de las disciplinas de las ciencias sociales muy importantes, que no es muy vieja, tiene apenas unos 150 años que nació como ciencia. Las ciencias es un conjunto estructurado de conocimientos que nos permite identificar elementos para explicarnos la función del hombre o del ser humano. En este caso, la psicología nace de la antropología o se deriva de ahí, porque la antropología estudia al ser humano, pero no el ser humano en términos generales, sino específicos, así como la psicología se va a buscar la especialización de lo que es los procesos internos que tiene el ser humano para entender sus sentimientos, sus formas de pensar, sus formas de aprender. Entonces, de acuerdo con el Exani, este examen que ustedes van a realizar, que tiene 24 reactivos, tiene las siguientes áreas, subáreas, que son las bases biopsicosociales de la conducta y aportaciones de la psicología. Entonces me voy a concentrar básicamente en algunos de estos elementos que están aquí para que ustedes sepan por dónde van las preguntas. Y al final de este video les voy a poner ahí abajo unos enlaces para recursos materiales o bibliográficos que ustedes puedan ver con mayor detenimiento y puedan entender el tipo de temáticas que es el área de psicología, así como un pequeño ejercicio de 20 a 25 reactivos que ustedes podrán hacer como si fueran a hacer el examen en este momento, ¿no? Entonces, está comprendido el área de psicología por 24 reactivos, 14 por las bases psicológicas y 10 en términos de aportaciones de la psicología, que se dividen en 3 temas cada uno de ellos, como está expuesto en esta lámina. Bueno, vamos a ver primero que el ser humano tiene diferentes sistemas que le ayudan a sobrevivir o a aprender. Entonces vamos a encontrarnos aquí el sistema nervioso central y periférico, que tiene un tipo de células especializadas que se llaman neuronas. Ojo, el sistema nervioso central es todo lo que es el cráneo y hasta el cerebelo, y todo lo que es periférico es del cerebelo hasta abajo de la columna vertebral, y que está irradiando conexiones para hacer que todo funcione, o sea, todo nuestro cuerpo funcione bien. Entonces el sistema nervioso, el central y periférico, hacen que seamos lo que somos, o que nos entendamos como seres humanos diferenciados de otras especies o seres vivos, ¿no? También tenemos un sistema endocrino que nos ayuda a mantener el cuerpo estable, y ahí las células son neurosecretales o neuronas, células hormonales. Asimismo, contamos con un sistema inmunológico que va a intentar cuidar al cuerpo al interior de todo lo que pueda venir del exterior. Entonces son células defensivas o leucocitos que nos ayudan a reconocer la importancia de nuestro cuerpo y cómo compartimos eso con lo exterior, que es el medio ambiente. Entonces tenemos que el sistema neuroendocrino, que es el sistema nervioso central y el sistema endocrino, ¿sí? A través del hipotálamo o hipófisis, nos vamos a tratar de entender ahorita en alguna de las láminas posteriores por qué son importantes estas áreas del cerebro para poder sobrevivir bien. Y tenemos también otro sistema que se llama sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene nada, pero que nos ayuda a tener respuestas ante el estrés. El estrés es aquella situación de riesgo o que puede poner en peligro nuestro cuerpo o nuestro estado emocional, y entonces
tenemos este sistema nervioso simpático que nos ayuda a prevenir sobre todo esta parte. Entonces vamos a ver un poco lo que es el sistema nervioso en cuanto a sus estructuras, que son los lóbulos, estructuras que tenemos en diferentes áreas del cerebro, las funciones que realizamos a través del cerebro, como la cognición, la memoria, la motivación y la emoción, así como estas bases moleculares, es decir, cuáles son las hormonas o los neuroquímicos o neurotransmisores o sustancias que produce nuestro cerebro ante cualquier tipo de acción, actividad, movimiento o emoción que tenemos a lo largo de nuestra vida cotidiana. Y algunas patologías como el Alzheimer, autismo, esquizofrenia, que son muy comunes, pero que son de las más difíciles de entender cuál es la patología, es decir, cómo se origina esa enfermedad, y también de que son las enfermedades que siguen siendo un gran reto para la ciencia, porque todavía a nuestra edad científica no hemos encontrado qué es aquello que produce el Alzheimer o el autismo o la esquizofrenia. La esquizofrenia es como la división de la personalidad. Esquizos quiere decir fragmentado y frenia quiere decir cerebro fragmentado, ¿no? Eso es en esos términos. Entonces vamos a ver algo de todo eso. Empezamos por algo muy sencillo, la parte externa. Ok, todos sabemos, y este es el cráneo, todos tenemos una cabeza, y todos tenemos en la cabeza el pelo, y dentro, abajo del pelo tenemos una piel, y dentro de la piel sabemos y tocamos, le hacemos clac, 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 y ese es nuestro cráneo. El cráneo y la columna vertebral, como la están viendo en esta lámina, van a ser muy importantes porque van a proteger la parte más valiosa del ser humano, que es el sistema nervioso central y periférico. Vuelvo a decir, central es todo lo que hay en el cráneo y periférico lo que hay en la columna hacia abajo, y ahorita vemos las ramificaciones que eso tiene. Bueno, tenemos el cráneo, que es la estructura de huesos que están encargadas de cubrir y proteger el encéfalo. El encéfalo es lo que conocemos como la materia gris, la parte del cerebro, y entonces todo eso está cuidado ante golpes o situaciones que pudieran alterar todo eso que es muy tierno, muy suavecito, muy gelatinoso, que es el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, que ahorita vamos a ir a ver en cada una de sus partes, ¿no? Entonces, la función del cerebro es lo que hace es brindar protección al el cráneo, perdón. La función del cráneo es muy importante porque brinda protección al cerebro. Es el cerebro un órgano muy, muy sensible, muy delicado, y es muy imprescindible para la vida. Cualquier daño cerebral, golpe, alteración, tanto física como química, puede alterar el funcionamiento, y esto se da, por ejemplo, a través de traumatismos, golpes u otro tipo de situaciones que pueden afectarnos. Entonces, de manera general, si vemos una parte de nuestro cerebro, la parte lateral, por ejemplo, izquierda, estamos viendo que hay diferentes tipos de hueso que protegen el cerebro, y esto va a ser de acuerdo a esta función o a esta área del cerebro que protege. Por ejemplo, el área frontal, que está aquí arriba de mis ojos y a los dos lados, y ese es frontal porque está en la frente. El lado parietal, que es de posterior hacia atrás, y es pariental porque es un par de huesos que van a protegernos, que también están unidos por unas pequeñas cuestiones aquí que vemos en esta división de colores. Y el área temporal, que es en los oídos y un poquito más hacia arriba en ambos lados. Y el lado occipital o el hueso occipital, que es la parte que va a cubrir principalmente lo que es el cerebelo. Tenemos otros huesos que no son necesariamente para proteger al cerebro, pero para buen funcionamiento de nuestro cuerpo, como la mandíbula, los maxilares, los huesos nasales, que son los que nos ayudan a tener la cavidad de donde están nuestros ojos, y otro tipo de huesos, ¿no? Entonces, esos son importantes para proteger todo lo que hay como lo más valioso de nuestro funcionamiento. Ya de manera más particular podemos ir identificando huesos
no como áreas como estos que estamos viendo aquí en esta lámina, sino ya más específico. Entonces ya tenemos el hueso elmoides, el hueso frontal, el esfenoides, el temporal, el occipital, que se divide en varias partes, la mandíbula, que también tiene lo que es la cabeza de la apófisis, la rama, la línea oblicual, etc. Y así varios huesos más pequeñitos. Recuerden que nosotros tenemos muchísimos huesos dependiendo la edad en la que estamos, porque vamos creciendo y vamos madurando cartílagos que se convierten en algo más sólido, que son los huesos. En el caso del cerebro, que es el que nos protege mucho, es la última parte del cráneo que se desarrolla una vez nacidos. No sé si ustedes vean o han visto sus hermanos, sus parientes, nietos, nietos, sobrinos o alguien cercano, que aquí en la parte de arriba del cráneo está flojito o aguadito. Entonces a eso se le llama, este es un hueso muy especial, que es, le llaman mollera a algunos, y se siente y es blandito porque todavía está sin consolidarse como hueso. Entonces, pero eso hace que sea más sensible, y cualquier hendidura hace que tengan alteraciones los niños o las niñas en esa área. Pero es porque estamos en una etapa de crecimiento y maduración, ¿no? Hay huesos de la cara que también nos van a estar ayudando para gesticular, para respirar, para mirar, pero también de alguna manera están conectados con lo que son, por ejemplo, el área frontal, el occipital o el parietal, etc. Entonces, los huesos de la cara, de todo lo que es la cabeza, perdón, nos ayudan a proteger el cerebro, ¿no? Vamos ahora a la parte media. ¿Qué pasa entre el hueso? Es decir, si nos rapamos y quitamos todo el pelo, y entonces después del cráneo y la piel, después de la piel, ¿qué sigue? Pues sigue ya el hueso completo, que le llamamos cráneo, y luego vamos a encontrar una serie de capas que van a ayudar a proteger el cerebro, como podemos ver aquí. Esto que conocemos como dura madre es después del cráneo, es ese hueso amarillito. Abajo hay la dura madre, que está compuesta por una capa perióstea, es decir, muy pegada al hueso, al cráneo, y luego una capa meningea, como esta, que es más suavecita, más cartilaginosa, ¿no? Y después hay otro espacio que es muy importante, que se llama aracnoides. Se le llama aracnoides porque tiene la estructura o la figura de una araña, de una telaraña, y entonces eso es el aracnoides, junto con el espacio subaracnoideos y la pía madre, que es una como pielecita delgada, transparente, que funciona como bolsa para conservar que el cerebro no se esté moviendo tanto. Entonces, el aracnoides y el espacio subaracnoideo son pequeñas uniones gelatinosas que hacen que amortigüe, que cuando movamos el cerebro lo estemos moviendo, pero que el cerebro no se mueva como tal. Movemos el cráneo, pero el cerebro no se mueve, porque esta aracnoides y espacios subaracnoideos hacen que se sirvan como amortiguador. Y luego está la pía madre, que se llama, a diferencia de la dura madre es un hueso más fuerte, no como el cráneo, menos fuerte que el cráneo, pero es un hueso finalmente que nos protege de golpes. Y la pía madre es como aquella tela que cubren algunos músculos. Por ejemplo, si ustedes van a la carnicería y ven y que a los carniceros que le están quitando una pielecita delgadita, blanca, transparente, eso sería como la pía madre, ¿no? Es decir, aquello que sirve como bolsa para proteger el cerebro, ¿sí? Y luego está lleno de otras sustancias, o vasos sanguíneos, porque nuestro cerebro está irrigado finalmente de muchas sustancias. Uno es el líquido cefalorraquídeo, que ahorita vamos a ver que es el que sirve para hacer la limpieza, que funciona ese líquido cefalorraquídeo similar a la sangre,
cuando la sangre recorre todo nuestro cuerpo para limpiar y volver al corazón y oxigenarla. Aquí funciona muy más parecido a este líquido cefalorraquídeo. Vamos más a detalle para que nos quede claro, ¿no? Aquí tenemos la piel que tenemos arriba, luego sigue el periósteo o el cráneo, luego el hueso, la dura madre, la aracnoides, la pía madre y luego ya el tejido nervioso que ayuda a cubrir todo lo que es esto, que es la materia gris, ¿no? El cerebelo principalmente. Entonces la pía madre es esa membrana que está íntimamente adherida al encéfalo y a la médula espinal porque la está protegiendo para que no se desparrame, para que no se mueva del todo. Entonces aquí finalmente tenemos otra visión. Entonces está la dura madre, aquí está el hueso, perdón, la dura madre, las aracnoides, vean cómo están estas laminitas que pegan en la aracnoide madre para hacer como amortiguador. Entonces cuando se presiona el cerebro no pega directamente hacia abajo porque tiene la pía madre que protege al cerebelo o al cerebro, y estas son aracnoides, son como arañitas que están ahí. Lo mismo va a suceder en la médula espinal. Recordemos, este sistema nervioso central, todo lo que es cabeza, cerebro. Sistema nervioso periférico, a partir de la médula aquí del hueso de Atlas hacia abajo, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí están las meninges. Esta es, por ejemplo, parte de la médula espinal, que está igualmente protegida por el hueso, que son que son fibrosas, osamento o huesos, y luego está protegido por una pía madre y luego ya los vasos sanguíneos que hacen la irrigación de las respuestas que debemos de emitir del cerebro o las emisiones que son receptoras de estímulos diferentes, ¿no? Bueno, así ya viendo las meninges del encéfalo sería así. Si abriéramos a alguien de un cráneo, que no lo vamos a abrir, por favor no lo hagan en casa, es nada más fines didácticos para entender que tenemos el cráneo y luego del cráneo está la dura madre y luego los aracnoides, esas sustancias gelatinosas que hacen que sean amortiguadores, y luego la pía madre, que es este tela transparente, pero lo que hace es que funcione como bolsa para proteger la materia gris, que es nuestro cerebro, como lo tenemos ahí, ¿no? Entonces vamos a ver un poco ahora lo que es la anatomía del cerebro, para que más o menos vayamos entendiendo la importancia que tiene. Entonces tenemos área frontal, que es hacia su lado izquierdo, el lado frontal, así estamos viéndonos, ¿sí? Y el cerebelo, que es esta parte más gris a su lado derecho, ¿verdad? Están todas estas áreas protegidas por el cráneo y todas las sustancias o las estructuras que hay entre el cráneo y propiamente dicho el cerebro. Entonces tenemos el área frontal, que es esta parte amarilla, el parietal, lóbulo, el occipital, que es hacia atrás, específicamente en donde va a estar la memoria y cosas de esta, ¿no? Y los lóbulos temporales, que son atrás de las orejas. Entonces los huesos son del mismo nombre del área que protegen en el cerebro. Pues visto esta también de manera superior hacia abajo, vamos a ver que el cerebro tiene una estructura parecida a la de una nuez, y entonces está en una parte que le llamamos hemisferio derecho, y luego hemisferio izquierdo, el cerebelo, y luego sigue la columna vertebral que va terminando el cerebelo, que es la parte de atrás, hacia abajo hasta el coxis. Entonces, visto en dibujito, vamos a encontrarnos como este, que es el sistema nervioso periférico. La parte de arriba, que es el encéfalo, es el sistema nervioso central, pero luego está todo lo que es las áreas de la médula espinal, que está dividido de acuerdo a las áreas de la parte más arriba, que son las cervicales, luego las torácicas, lumbar y la sacra. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar huesos que tienen al interior una médula espinal
que es la que hace las mismas funciones de la materia gris del cerebro. Entonces, tenemos aquí otra lámina de cuál es la importancia del líquido cefalorraquídeo. Este líquido funciona como la sangre, es un líquido que limpia, es decir, es el que recoge todas las impurezas aquí alrededor de todo el sistema nervioso central periférico. Se crea, o sea, apertura aquí y luego circula por todo el cuerpo gris, y va recogiendo toda la basura de todo lo que todos los secretores de los neurotransmisores, y luego llega a un espacio donde se limpia. Vuelvo a decir, igual que en la demás parte del cuerpo que hace la sangre, recoge toda la sangre oxidada o ya mala y llega al cerebro, y el cerebro a través de la sístole y la diástole lo que hace es expulsar una sangre nueva, oxigenada, que va a hacer que le dé vida de manera constante. Cada latido de corazón es una sístole y una diástole, entonces abre y cierran las arterias o la aorta para que el corazón mande o bombee la sangre nueva hacia todas las venas, arterias de nuestro cuerpo. En este caso, el líquido cefalorraquídeo hace la misma función, hace que siempre esté funcionando nuestro cerebro. Entonces, este líquido es claro, es incoloro, baña todas las superficies externas del encéfalo y la médula espinal, actúa como un amortiguador que es muy importante entre los huesos circundantes del cerebro y para protegerlo en sus funciones. Y sirve de lubricante además para que esté dándole como actividad a las diferentes áreas del cerebro. Eso es lo importante de ello, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo? Es un amortiguador para evitar traumatismos o golpes. Entonces tenemos ese líquido que amortigua el golpe y hace que no suframos daños hacia el cerebro, porque serían algunas de esos traumatismos, golpes serían irreversibles. Proporciona estabilidad mecánica y sostén al encéfalo, sirve como un reservatorio o ayuda en la regulación del contenido de ese líquido del cráneo, nutre el sistema nervioso central, elimina metabolitos que están circulando, que son sustancias ya no funcionales o no muy adecuadas para que estén en el área del cerebro, las recoge y luego las limpia. Hay un espacio como la del corazón para poder limpiar, ¿no? Entonces sirve como vía para las secreciones pineales que alcanzan la hipófisis, que ahorita es un área muy importante que vamos a revisar, ¿no? Entonces, este líquido cefalorraquídeo es este azul que hace que esté circulando alrededor del cerebro y por todo alrededor de la médula espinal. Eso hace que todo lo que se secreta en el cerebro se recoja y se lleve a un área de mantenimiento de limpieza. Entonces, esas son cosas importantes, ¿no? Vamos a ver este órgano que está, como vemos, en el lado lateral izquierdo de una persona del cerebro, esto que estamos aquí hablando en rojito, que es la hipófisis o el hipotálamo. Si se fijan, esto, ya más visto a detalle, podemos decir que está el hipotálamo y la hipófisis. Y estas son órganos o organelos que están dentro del cerebro que van a ser muy importantes, especialmente para la cuestión emocional, ¿sí? Entonces, la hipófisis se encuentra en una silla turca, que es un hueso que está atrás de los oídos, abajo de la nariz y adentro de donde tenemos el paladar. Entonces, ahí es esa estructura y se le llama la silla turca porque tiene esa figura, y ahí se descansa esto que es la hipófisis, que tiene esto como pequeña bolita y hace que sea muy importante para el funcionamiento del hipotálamo y donde están las funciones emocionales del ser humano, ¿no? Entonces aquí vemos otra parte, aquí está el hipotálamo, la amígdala está verde
luego está el hipocampo, esta parte rojita, y el tálamo y el hipotálamo, es decir, lo que está abajo del tálamo. Y eso hace que tengamos control sobre el cuerpo, la temperatura del cuerpo, el alimento, la fatiga y el sueño. Que tiene que ver básicamente con cuestiones elementales de memoria y navegación espacial. Entonces, este es lo importante de conocer las diferentes áreas de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, en el caso para nosotros como maestros en ciernes o en preparación, lo que vamos a tratar de entender que el hipocampo ayuda mucho para el aprendizaje, es decir, hay un aprendizaje asociativo en donde se puede empeorar, aumentar en cuestión de manipulación del hipocampo. Entonces depende del estímulo, si es positivo para favorecer el aprendizaje o si es negativo es donde vamos a tener pequeñas diferencias. Por nuestro cerebro se irrigan diferentes nervios craneales, son 12 pares que están expuestos para que funcione mejor nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, si vemos en el área frontal, que es esta que estoy señalando abajo del nervio olfatorio, ¿sí? Este nervio, sale de aquí y irradia todo lo que es el olfato. Entonces, ¿por qué podemos oler? Porque tenemos no solamente el órgano, sino hay un área del cerebro que se va a encargar de analizar y estudiar los sentidos del olfato, ¿no? O el sentido del olfato, los estímulos que le mandamos al cerebro. Tenemos por el otro lado también el área frontal, pero del lado derecho de nuestro cerebro, el nervio óptico, que tiene que ver con la visión. Y también, pero en la parte más parietal o el central, tenemos estos nervios craneales que nos van a ayudar a resignificar lo que son los movimientos de los ojos. Y del lado parietal, en la parte superior, vamos a encontrar el nervio vestíbulo coclear, que tiene que ver con el equilibrio o estos conductos circulares para ubicarnos en espacio, tiempo y ubicarnos fácilmente. Y recuerden que estos nervios, nervio vestíbulo coclear se va al oído medio porque es ahí donde tenemos algo parecido como esto, ¿no? En el lado izquierdo tenemos el nervio facial en la parte parietal, pero que hace que se irrigue desde ese nervio todos los funcionamientos de los músculos del rostro. Y tenemos también el nervio accesorio que va a hacer que funcione todo lo que es el cuello, está muy ligado con eso, ¿no? Y luego tenemos el nervio glosofaríngeo, que está aquí casi arribita del cerebelo, y eso nos va a permitir, junto con el hipogloso, hacer que se irrigue de manera completa el funcionamiento de todo lo que es la parte del cuello, la parte frontal y los maxilares, ¿no? Es decir, lo que es mover la cuestión de la boca y la sensibilidad de la lengua. Y por último tenemos el nervio vago, que sale también de esta partecita arriba del cerebelo, pero que va a irradiar todos los órganos de nuestro cuerpo medio, como los riñones, el estómago, los pulmones, el corazón, etc. Entonces, si se dan cuenta, el cerebro no es solamente la materia gris, sino todo lo que hacemos con ella en todas las demás partes del cuerpo. Estos son así rápidamente todo lo que nos ayuda a entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve cada uno de los 12 pares de los nervios craneales? Y hacen que movamos generalmente la parte superior de nuestro cuerpo, pero la parte inferior hace que se mueva y que funcione adecuadamente con la médula espinal. Entonces, porque esa médula espinal también tiene esta parte del cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro es la parte o el órgano más desarrollado, así se le llama, de la parte superior de nuestro cráneo. Está ubicado en la parte superior y pesa aproximadamente entre
1200 gramos hasta 1400, ¿no? Ya sería después muy pesado, pero promedio 1300 gramos o 1 kilo 300 gramos. Tiene una fisura interhemisférica que hace lo que sea el hemisferio derecho al hemisferio izquierdo a través de una que le llamamos cuerpo calloso, y presenta diferentes fisuras circunvoluciones, que son pequeños hendiduras donde tiene funciones específicas cada una de ellas. Entonces el cerebro tiene varias funciones como regular, las actividades motoras están en el lóbulo frontal, por ejemplo, las neuronas sensitivas en el lóbulo parietal, que es arriba de los oídos, perdón, o occipital. No. Sí, parietal, que está al lado de de los oídos, ¿no? Que ahí, esos son los conocimientos. Y luego tenemos el centro de conocimiento consciente, que es cómo sabemos en qué lugar estamos, en qué tiempo, qué actividades corporales podemos hacer, y algunas áreas como por ejemplo el lenguaje, como el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es la actividad motora del lenguaje y el área de Wernicke es el área sensitiva o comprensión lectora. Aquí es donde podemos encontrar. Hay más de 1000 funciones que tiene el cerebro ya detectadas en qué parte específica del cerebro se pueden conocer. Bueno, vamos a empezar entonces con algo muy importante también aquí para conocer más el funcionamiento del cerebro, y sabemos que el cerebro tiene células especializadas. En todo el cuerpo tenemos células, pero las especializadas del cerebro les vamos a llamar neuronas. Entonces, por ejemplo, pensemos, todo el cuerpo tenemos células y las células nacen y mueren. Por ejemplo, para que les quede claro rápidamente, todas nuestras células que tenemos en el cuerpo y que han muerto salen de nuestro cuerpo a través de lo que son el pelo y las faneras, que son las uñas. Entonces, ¿por qué nos crecen las uñas? Las cortamos, o ¿por qué nos crece el pelo? Porque esas son células muertas que el cuerpo las está desechando. Pero las neuronas especializadas del cerebro, estas no, cuando mueren, no nacen nuevas. Entonces, células especializadas del cerebro se llaman neuronas y no se reproducen. Por eso hay que estarlas cuidando mucho, mucho con nuestro ejercicio, con nuestra alimentación, con nuestras emociones. De manera sencilla, podemos decir que una neurona modelo es esta que tenemos del lado derecho, que tiene dendritas, tiene un cuerpo o soma, tiene una vaina de mielina esta que parece como chorizo, y los nodos de Ranvier que están entre cada uno de los fragmentos de la vainilla de mielina, y esto que se denomina como axón termina en el telendrón o teledendritas, que van a ser las que van a provocar la unión de esta neurona con otra neurona. Esta es una neurona aislada de todo lo demás, pero ninguna neurona está así, todas están interconectadas, y eso es la importancia que tiene nuestro cerebro, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de neuronas? Que se llaman sensoriales, motoras e interneuronas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos la piel, ahí tenemos terminales nerviosas, y cuando sentimos calor, frío, dolor, lastimar algo, entonces viene la terminal nerviosa que es sensible y va a mandar el mensaje al cerebro, al kiasma, en donde se resignifica y se manda a que el área específica emita una respuesta para ese estímulo. Entonces, por ejemplo, cuando yo toco algo caliente de manera rápida, casi inmediata, manda el mensaje en la piel hacia esas neuronas sensoriales, pasa al área motora, y el área motora del cerebro le dice: no seas pendejo, quítate de ahí porque te vas a quemar. Entonces es un estímulo sensible y un estímulo motor. Entonces, neuronas sensibles, neuronas motoras, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí más o menos para que veamos, hay diferentes tipos de neuronas. Las neuronas tienen dos tipos de comunicación unas con otras, una parte que es
química y otra parte que es eléctrica. Entonces, la parte eléctrica es esto, que llega un estímulo y entonces aquí, como estamos viendo, hay un estímulo que afuera tiene membrana en reposo, afuera es positivo, adentro negativo, y cuando llega un estímulo se da una despolarización y entonces cambia, lo que afuera era positivo pasa a negativo, lo que adentro era positivo, digo negativo, pasa a ser positivo. Entonces eso se llama el estímulo eléctrico, el pase de la información entre una neurona y otra. Y así termina con un fragmento, pasa al otro y pasa al otro. Así es como se va corriendo la información en estas neuronas, ¿no? Entonces, aquí en el transporte axónico es un estímulo que recibe la información y luego ese estímulo es procesado en el cerebro y va a emitir una respuesta. Por otro lado, tenemos a esta parte química que hay en las neuronas, que es lo que estamos mencionando, que está llena de sodio afuera de la neurona y que ese sodio, el DNA, puede pasar como a esta membrana hacia adentro y es el que cambia el signo del estímulo o de la parte estructural de la neurona. Entonces vuelve a presionarse o a estimularse y cambia de positivo a negativo. Quiere decir que el sodio está transitando entre un espacio de una neurona en sí misma hacia otro fragmento de la misma, ¿no? Entonces tenemos calcio, potasio y calcio, digo, y sodio, perdón, y entonces se van combinando y así es como se pasan los estímulos, ¿sí? Aquí, como podemos ver, en esto que es la conducción de un estímulo, llega el estímulo en esta flechita, cambia el sodio, ¿sí? Lo que es positivo afuera pasa a ser negativo adentro, positivo adentro pasa a ser negativo afuera y así va moviendo a uno de los fragmentos del axón, ¿no? Entonces tiene que ver con la velocidad, con la intensidad del estímulo, el cómo vamos a poder responder. Bueno, esta transmisión de información se les llama sinapsis. Sinapsis es cuando una neurona se conecta con otra, pero eso va a ser muy, muy importante, ¿sí? Porque las neuronas están expuestas de esta manera, dijimos, tienen su cuerpo, sus dendritas, y luego tienen su axón, y en el axón está la vaina de mielina, que ahí están las células de Schwann, o uno de los elementos importantes del pase de estímulo de un fragmento de neurona hacia otro para llegar hacia el botón terminal y se conecte con otra neurona, ¿sí? Para que más o menos entendamos, estos son fines didácticos, pero una neurona puede conectarse con 100 neuronas al mismo tiempo. O sea, no es lineal, una a una, sino que es arbórea o expandida en diferentes áreas. Bueno, ninguna neurona se conecta directamente con la otra. Hay un espacio intersináptico que va a ser ese espacio donde se liberan los neurotransmisores para poder estimular o inhibir una conducta o una actitud. Entonces, neurona A, que es esta amarilla, y neurona B, que es este receptor en la parte inferior de la lámina. Entonces, interneuronal hay un espacio vacío donde los neurotransmisores se liberan. Y esos son los neurotransmisores los que nos van a ayudar a entender el buen funcionamiento de nuestro cerebro en términos de adecuación o respuesta ante los estímulos diferentes, ¿no? Entonces, espero que vayamos entendiendo esta dinámica de nuestro cerebro porque va a ser importante para saber cómo funcionamos. Entonces aquí está una dendrita en la parte superior y otra en la parte inferior, pero nunca se tocan de manera directa, sino a través del enlace iónico de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que libera la neurona para que funcione. Entonces, cuando queremos estimular un área, entonces
lo que hacemos es ayudar a que el cerebro secrete o suelte ciertas sustancias que pueden ser excitantes o excitadoras y otras que son inhibidoras. Por ejemplo, una persona que tiene una hiperactividad, se le aplica un medicamento para inhibir la liberación de sustancias que generan el movimiento constante. Y alguien que, por ejemplo, está muy deprimido, lo que se hace es también de manera química ponerle un estimulante en las sustancias para que esas que se secretan en el cerebro, en los espacios interneuronales, sean los que exciten el movimiento y los inviten a hacer algo, que no se queden quietos, ¿no? Entonces, así de maravilloso es nuestro cerebro. Hay diferentes tipos de neuronas, unipolares, bipolares, multipolares, que tienen un solo soma o cuerpo, otras que pueden tener dos, unos que lo tienen en una orilla, otros en la otra orilla, otros al centro, etc. Entonces hay multiplicidad de neuronas en ese sentido. Bueno, ¿cuántas neuronas tenemos en 1 milímetro del cerebro? Pues más o menos 1.000 millones de neuronas que hay en 1 milímetro de nuestro cerebro. Entonces, ¿cuántas neuronas tenemos? Aproximadamente, lo que es, aquí no se alcanza a notar muy bien, pero dice, el cerebro es una compleja máquina biológica que contiene miles y miles de millones de neuronas que en cierto modo son procesadores de la información. Es decir, si hiciéramos esta operación de 10 a la 14, tendríamos un número como este, ¿no? 1 sobre, 1, 0, 0, bla, 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 bla. Es decir, más de 100 a 100.000, además de 100 a 100.000 conexiones neuronales. Entonces, por eso nuestro cerebro no sabemos cómo funciona del todo, porque seguimos explorando de manera científica cuáles son todas las áreas o posibilidades del funcionamiento de nuestro cerebro. Para que más o menos veamos cuántas neuronas tenemos en el cerebro, es mayor el número de neuronas que estrellas en la galaxia. Y en la galaxia es muchísimo. Entonces, neuronas que tenemos en el cerebro son más. Por eso es difícil entender nuestro funcionamiento neuronal. Entonces, no podemos decir que el ser humano solamente utiliza el 10% del cerebro, porque todavía no sabemos cuál es el 100% del funcionamiento del cerebro. Es decir, de todo aquello magnífico que podemos hacer como seres humanos, ¿no? El consumo de energía de nuestro cuerpo es aproximadamente del 20%. Es decir, la energía que adquirimos a través de los alimentos, el ejercicio y los líquidos, etcétera, todo eso produce energía en nuestro cuerpo. El 80% es para todo el cuerpo y solo el 20%, que es muchísimo, lo utilizamos en el cerebro. Entonces, el cerebro es la parte más consumidora de energía corporal, porque es la parte más importante que nos distingue de otros seres vivos en cuestión de el funcionamiento que tenemos con todas las demás áreas, ¿no? Entonces, aparte de las neuronas, existen otras que se llaman glías o neuroglías, que hacen que soporte a las neuronas para controlar el medio ambiente que hay en otros espacios, ¿no? Ahora vamos a ver el sistema nervioso central y periférico. Sabemos que tenemos dos partes del cerebro, la parte izquierda o la parte derecha. Cada una de las partes de los hemisferios se dedica a cosas especializadas, ¿no? Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es que tiene que ver con palabras, números, lógica, procesos, memoria a corto plazo, y la diferencia del hemisferio derecho es que tiene que ver con el arte, la música, la creatividad, los sentimientos, la memoria a largo plazo. Entonces, cada uno de los hemisferios, ¿sí?, funciona de manera independiente y hay cosas que hacen de manera conjunta, pero hay un cruzamiento. Entonces, todo lo que hacemos en el hemisferio derecho, que es el arte, la música, la creatividad, los sentimientos, se va a ver expresada en la parte izquierda de nuestro cuerpo. Entonces se cruzan.
a través del kiasma. Entonces ahí es donde todo lo que decimos es que las personas que son izquierdas o zurdas son más sensibles al arte, la música, la creatividad, y las que son más hacia el hemisferio izquierdo, pero que es la función derecha, es a través de las palabras, números, lógica y procesos, ¿no? Entonces, vamos a ver que nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso central es el encéfalo, que está el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, y ahí en el tronco encefálico está la mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, que es el que conserva ese líquido que limpia todo nuestro cerebro. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que son los 12 pares de nervios craneales y los 31 pares de nervios raquídeos que van en toda la columna vertebral irradiando las funciones de nuestro cuerpo medio y la parte del cuerpo inferior, ¿no? Entonces ya lo vimos, que es la parte superior, y bueno, aquí está. Este sería como el sistema nervioso somático, es decir, todo lo que es nuestro cuerpo, a través de los nervios espinales o los nervios craneales, que ya sabemos e intuimos que puede tener una buena irrigación. Y luego tenemos el otro que es el sistema nervioso autónomo, que es así en este dibujo sencillo, que es como el ULK. Es la parte más primitiva de nuestro cerebro, es aquella que nos dice que tenemos que ser violentos y actuar de manera rápida ante situaciones en donde nuestro cuerpo o nuestras emociones estén en riesgo. Pues eso es una parte que le llamamos autónomo, es decir, no depende de nosotros, sino de las circunstancias, de cómo está y cómo vamos a responder. Entonces, aquí vemos otra vez el cerebro en la parte superior de la imagen central, que atiende a diferentes áreas, y aquí está el sistema parasimpático y el sistema simpático, a partir de las irrigaciones que hay desde los nervios. Entonces, por ejemplo, aquí está que controla nuestro corazón, ¿verdad? Aquí vemos en las áreas el latido, y el otro es el impulso, y en términos del estómago, que es lo que estimula la producción digestiva, y en el otro lado, si la inhibe o la excita. Entonces, estos son nuestros dos sistemas autónomos, es decir, funcionan sin que nosotros hagamos nada, como pestañear, como respirar, como hacer eso. Esos son autónomos, o sea, no dependen de nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ver este otro, déjenme paso aquí, ¿sí? Para que veamos del nervio, los nervios que se irradian hacia nuestro cuerpo, y cómo van a hacer que nos protejan. Este es el sistema nervioso entérico, también le llaman segundo cerebro, porque es todo lo que hace que funcione el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, y hacen que suframos o no cierto tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo aprende el cerebro a lo largo de la vida. Entonces tenemos que, aquí el aprendizaje va a depender mucho de la edad. Y hay algo que conocemos como plasticidad cerebral, y es la capacidad adaptativa del sistema nervioso para regenerarse de manera atómica o funcionalmente, después de estar sujeto a ciertas influencias. Entonces se dice que los bebés y los niños de cierta edad, menores a 9 años, tienen una plasticidad cerebral y por lo tanto están aprendiendo de manera constante, que no así lo hacen los adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces también esta plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a nuevas situaciones. Por ejemplo, a la memoria, a recuperarse de tensiones o de lesiones, a lograr aprendizajes, y cuando hay mala adaptación, por ejemplo, se dan enfermedades como adicciones, epilepsia, etc. Entonces, veamos que una neurona del lado, estas neuronas tomadas de ratones, y podemos ver que hay una neurona en el lado izquierdo que no tiene buena ramificación, es decir, es sencilla, podemos verla tanto en donde está la S y en el cuadrito menor, y luego en la E, que es una neurona muy estimulada,
veamos cómo tienen más ramificaciones, tanto en sus axones como en sus dendritas, son más sólidas, más concretas, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver la edad adulta y el adulto mayor? Los mayores o los adultos evidencian especificidad de diferenciación en el uso del cerebro y, por ejemplo, pierden algunas funciones porque el cerebro se está desgastando entre mayor edad pasa. Entonces, no es igual que un niño que siempre está motivado a tener una capacidad intelectual y una actitud de éxito y de movimiento en el cerebro que les ayude a pensar de manera positiva sobre su propia vida, ¿no? En la cuestión del sueño y el aprendizaje también se señala algunos puntos valiosos como que el cerebro necesita descansar. El cerebro es como nuestro cargador de nuestro celular. Por ejemplo, si ustedes saben, despertamos cuando ponemos a cargar el teléfono y la pila está al 100. Estamos amaneciendo con todo. Pero cada función que vamos haciendo con nuestro celular va quitándole sentido a la batería o puntos. Entonces va bajando la batería a lo largo del día, llegamos a la noche y ya traemos 20% de pila o se nos acabó la pila. Entonces así funciona el cerebro. El cerebro es mágico, es maravilloso, es excelente. A mí me encanta en lo particular estudiar el cerebro. Y aquí este cerebro lo que hace es que está al 100, pero en el transcurso del día llegamos a perder mucha batería simbólica de este funcionamiento del cerebro y se empieza a cansar. Por eso estamos cansados y por eso el cerebro nos obliga y nos dice, duérmete. ¿Para qué? Para que yo haga una reparación de todo lo que has vivido el día de hoy, lo acomode de una manera tal que cuando tú despiertes, empieces al 100, es decir, tu memoria ya no esté ocupando ciertos espacios, las imágenes o las experiencias que viviste en el día estén de nuevo para ti libres y puedas meterle nuevas experiencias. Entonces, el sueño es el reparador o el cargador de nuestro cuerpo. Si yo tengo un buen sueño de reparador, entonces amanezco al 100 y tengo todo ese 100 para utilizarlo adecuadamente en aprendizajes, en experiencias, en emociones durante el día y sabiendo que a la noche se me va a bajar la pila y entonces tengo que dormir de nuevo porque el cerebro me obliga, porque ocupa el 20% de la energía para hacer sus propios procesos. Y como yo ya tengo poca batería, entonces el cerebro empieza a anular mis funciones. Y entonces mi cuerpo está cansado y ya cuando ya me duermo, entonces me nubla, me cierra la mirada, ya no veo, entonces gasto menos energía, cierro los oídos al mínimo. Entonces todo eso hace que el cerebro trabaje durante toda su vida y en el sueño lo que hace es reparar nuestro cuerpo o nuestras emociones. Por eso despertamos bien. Cuando estoy demasiado cansado, alterado o cosas que están alterando mi cerebro, el cerebro me obliga a cerrar eso durmiéndome y entonces me resignifico en el siguiente momento, que es ahí. Entonces, la mente humana tiene mucho que es el sistema sensorial y el sistema cognitivo. Sensorial son nuestras sensaciones y cognitivo son nuestros aprendizajes. Y en la cuestión de aprendizajes tenemos componentes básicos como la atención, la percepción, la memoria y la inteligencia. Todo esto hace que yo me distinga de los otros seres vivos, ¿no? Entonces tenemos los procesos cognitivos básicos como atención, percepción y memoria, lo tienen igual otros animales, pero los procesos cognitivos superiores como el pensamiento, el lenguaje, la creatividad, el recuerdo, solamente, el recuerdo selectivo solamente lo tenemos, o sea que no es la memoria, sino el recuerdo selectivo, es decir, yo selecciono dentro de mi experiencia de vida qué es aquello que quiero recordar. Entonces, eso es solamente de nosotros como procesos superiores del cerebro. Hay otros animales que se acercan a ello. ¿Qué es la atención? Es cuando recibimos una cierta información o cuando realizamos una tarea. Entonces estamos atentos. Los demás seres vivos también están atentos, ¿no? Pero nosotros somos
nos distinguimos de todos ellos porque nuestra atención también es selectiva. Entonces, características de la atención es que es más amplia, es más intensa, oscila, es decir, va de un lado hacia otro y tenemos un poquito más de control sobre esas emociones. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la cuestión de la percepción, que es cómo funcionan nuestros 5 órganos, que no son los únicos, pero son los más conocidos. Tenemos más de 15 órganos sensoriales, pero los más conocidos o los más desarrollados, los más estudiados, son el olfato, visión, tacto y gusto. Gracias a estos sentidos percibimos estímulos que los llevamos, depende del órgano, a la parte correspondiente del cerebro para que las procese y podamos emitir ciertas respuestas de ello. Entonces nos da de cierta manera un conjunto de experiencias, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es la memoria, que también nos distingue de otros seres vivos, y es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar cierta información. Entonces hay una parte sensorial y luego una parte motor, ¿sí? Entonces la memoria nos ayuda a tener aprendizajes, esos aprendizajes los almacenamos y luego los recuperamos cuando sea necesario y los reproducimos o los utilizamos para resolver algo más de esto. Bueno, el último tema es estos tipos de memoria y las características que tenemos. Sabemos que el cerebro es muy complejo, tiene muchas funciones, muchas acciones en la parte gris, ¿no? Entonces vamos a ver este tipo de emociones, ¿no? Entonces la memoria es aquello que abarca todo lo que tenemos, todo lo que hemos vivido, todo lo que podemos imaginar, todo eso es la memoria. Entonces todo lo que está almacenado, pero que no sabemos muy bien dónde, dentro de nuestro cerebro, y que podemos recuperarlo en algún momento, se llaman recuerdos, por ejemplo. Eso es información que está dentro de nuestro cerebro, porque todo lo que percibimos a lo largo de nuestro camino, de nuestra vida diaria, se almacena, sea de manera consciente o inconsciente. Hay cosas que recuerdo y hay otras cosas que recuerdo fácilmente y hay otras que no las recuerdo tan fácil, ¿no? Entonces pueden clasificarse de acuerdo a la información, cómo se guarda en las diferentes partes de nuestro cerebro, en memoria según el contenido, según la duración, según el grado de conciencia o la dirección del tiempo. Entonces vamos a analizarlas de manera sencilla. Tenemos una memoria semántica, una memoria semántica que es aquella que nos permite almacenar conocimientos, porque ahí potenciamos generalmente o de manera principal nuestra vida académica, desde los preescolares hasta la universidad. Ahí aprendemos a memorizar, por ejemplo, porque es una forma de guardar los libros de texto, los materiales que leo. Entonces, toda esa es una memoria semántica porque pertenecen a un contenido específico y entonces puedo acceder a esta memoria cuando me enfrento a un examen, por ejemplo, el que ustedes van a tener, ¿no? Entonces, eso sí va a ser muy importante, ¿sí? Entonces, por favor. Y luego tenemos la memoria episódica, que es muy importante, ¿no? También son todo aquel tipo de situaciones que tenemos como muy vinculadas a las emociones. Es decir, recordamos sucesos importantes de nuestra vida porque eso que estuvimos aprendiendo lo vinculamos con una emoción. Por ejemplo, recuerdo mi infancia, mi adolescencia, recuerdo un paisaje, recuerdo cosas así muy importantes, ¿no? Bien, entonces eso es memoria episódica. Recuerdo episodios de mi vida de manera muy clara, muy significativa. ¿Sí? Nosotros como jóvenes recordamos mucho, pero los adultos mayores lo recuerdan más porque tienen más tiempo. Es diferente a otro tipo de memoria inmediata que luego se empieza a perder en la edad adulta. Tenemos por su contenido también la memoria instrumental. Todo lo que hemos aprendido a hacer algo de manera automática, por ejemplo, andar en bicicleta, a patinar, a caminar, a tocar algún instrumento, todo lo que hemos aprendido de manera instrumental pasa a esta memoria, es decir, lo que sabemos hacer y lo que hemos guardado en nuestro cerebro, en diferentes áreas, esta parte. Y son
funciones un poquito más complejas que jamás se olvidan, ¿no? Bien dice el dicho, lo que bien se aprende jamás se olvida, y entonces esto es porque tenemos una memoria instrumental. Luego tenemos la memoria fotográfica, que es aquello que somos capaces de proyectar a nuestra mente imágenes rápidas de lo que vivimos, de lo que aprendemos, y entonces lo recordamos como una fotografía, como una imagen clara, completa de todo ello, ¿no? Y tenemos la memoria topográfica, que es como nuestro GPS, es decir, es esa habilidad que es imprescindible para orientarnos en el espacio y es el que nos permite conocer, reconocer, por ejemplo, calles, recuperar información acerca del camino, es por aquí, es por acá, la ruta, orientarme al norte, al sur, etc. Esta es la memoria topográfica. Topo quiere decir lugar, entonces la descripción del lugar, ¿no? Y según la duración tenemos memoria sensorial a corto plazo y a largo plazo. La memoria sensorial es rápida y sencilla, son los estímulos sensoriales que nos llegan y tenemos que nos comunican al cerebro, pero no las recordaremos después porque es algo muy inmediato, a menos que las liguemos a un estado emocional. Por ejemplo, vemos una flor, una foto, una persona, un paisaje, una película, algo así, pero es sensorial y entonces los mensajes se desvanecen al poco tiempo. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a buscar es que estas memorias pasen a ser memorias a corto plazo, porque estas se guardan un poquito mayor, reflexionamos sobre estas situaciones, analizamos lo que estamos experimentando y a corto plazo se requiere un pequeño esfuerzo para decir qué significado tiene esta emoción o este conocimiento que estoy teniendo y lo guardo para recordarlo a corto plazo. Pero lo más importante es construir recuerdos a largo plazo, que es la capacidad de almacenamiento ilimitada que tenemos como seres humanos y que son aquellas emociones que puedo hacer que me ayuden a que la información almacenada la pueda recordar el tiempo que quiera. Es decir, inmediato, a un mes, a un año, a 20 años, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la memoria a largo plazo por su duración. Por lo que es el grado de conciencia está la memoria implícita, que es la recuperación de una información que yo ya tengo, que la hago de manera automática, no hago mucho esfuerzo para recordar cómo se realizan ciertas cosas porque las tengo ahí, esa memoria es implícita. Pero cuando necesito recordar algo, necesito aplicar con mayor tiempo en la memoria explícita, necesito hacer un ejercicio de mayor esfuerzo para recordar esas cosas. Entonces, no es automático, sino algo que está ahí en mi cerebro, pero no sé dónde, y entonces empiezo a buscar, dónde estará, y lo encuentro. Es como cuando algo se nos pierde, pero yo sé que lo tengo y entonces lo estoy hurgando, dónde lo dejé. Entonces esa es la memoria explícita. Y finalmente la memoria según la dirección del tiempo. Tenemos memoria retrospectiva, que es la memoria que te desplaza hacia el pasado, que dice todos aquellos procesos que recordamos en el camino a un lugar, por ejemplo, es que aquí está esto, acá debe estar esto, el temario de un examen, el nombre de alguien que vive en nuestra colonia, sucesos de nuestra vida, que es el pasado. Viajar al pasado, eso es memoria retrospectiva. Pero también tenemos el viaje al futuro, que es aquella memoria que nos desplazamos hacia lo que quisiéramos hacer o nos dejamos, así como aquí se señala, nos dejamos un email o un WhatsApp para leerlo después, para que sea, ok, acuérdate que esta información está almacenada en nuestra mente para que tú recuerdes que en otro momento tienes que hacer eso. ¿Sí? Entonces, hacer la compra, hacer una tarea de matemáticas, todo aquello, información que almacenamos viajando hacia el futuro, es decir, mañana tengo que ir a tal lado, ¿ok? Eso es memoria prospectiva, viajar hacia el futuro. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí dejamos este segundo video
psicología que nos va a permitir luego